siguiente. Principalmente en este bloque vamos a trabajar el tema de la dinámica. Entonces, cuando hablamos de dinámica, esta es una de las ramas de la física dedicada al movimiento también, al igual que la cinemática, que fue lo que estuvimos cubriendo en los bloques anteriores. La dinámica se dedica específicamente a las causas del movimiento. Así que, pues entonces a explicar por qué los objetos se mueven. Dentro de eso, pues, lo primero son las leyes del movimiento de Newton, ¿verdad? Entonces, principalmente son 3 leyes. Hay una cuarta ley que vamos a ver después de finalizar estas. Y entonces, por nombre, a estas leyes, a la primera se le conoce como ley de la inercia. Y básicamente lo que dice, pues, es de que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con una velocidad constante, a menos de que haya una fuerza que lo haga cambiar. Eso, por ejemplo, cuando ustedes van en un bus, ¿sí? Y por ejemplo, si de repente el bus va en movimiento, ustedes van sentados, eso quiere decir que ustedes relativamente van en reposo. Y si ese bus, así de repente, frena, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Nos mueve. Se mueve, ¿verdad? Como que se va a golpear uno con el asiento de adelante. Esto pasa porque el bus está frenando, está cambiando a un estado de reposo, pero como íbamos en movimiento porque esa era la forma que llevaba el bus, entonces nuestro cuerpo tiende a seguir ese mismo estado, ¿sí? Entonces, como estábamos en estado de movimiento, nuestro cuerpo tiende a seguir en movimiento y por eso es esa forma, ¿verdad? Lo mismo que si estuviéramos en reposo, o sea, el bus está detenido y de repente arranca muy rápido con una velocidad alta, entonces también sentiríamos que nos iríamos para atrás. Eso es porque nuestro cuerpo busca quedarse en reposo, ¿verdad? Entonces, esta es la inercia, luego está la fuerza, que es pues la que da origen a ese cambio de estado. Dice que para cambiar el estado de movimiento de un objeto, ya sea de que ese objeto esté moviéndose o esté en reposo, se necesita de una fuerza, ¿sí? Una fuerza externa a ese movimiento. Y también nos dice que la cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que ese cuerpo va a adquirir. Y por último, la tercera ley de Newton que habla de la acción y reacción. Y esto pues dice que si se aplica una fuerza sobre un objeto, este objeto también va a aplicar una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario al que nosotros estamos aplicando. Miren, aquí hay algunos experimentos que si ustedes quieren los pueden hacer para comprobar esas 3 leyes. Para la inercia dice, ata un objeto a una cuerda, hazlo girar y luego suelta la cuerda. Y entonces verás que es lanzado en línea recta, aunque estuvo girando en círculos. Esa va a ser la ley de la inercia. El siguiente dice, empuja un mueble grande y pesado. Sentirás que es mucho esfuerzo el que debes hacer para moverlo y no se moverá muy rápido. Eso es porque dependiendo de la fuerza que haya, también así va a ser la aceleración que obtenga el objeto. Y el otro es, empuja un mueble pesado mientras estás en una silla sobre una silla con ruedas. Y entonces al empujar el objeto se van a dar cuenta que esa silla se mueve, ¿verdad? En sentido contrario al que aplicaron la fuerza. Bueno.
Si ustedes lo pudieran hacer, pues sería muy bueno. Si no, ahí está la idea para que ustedes puedan demostrar esas tres leyes. Básicamente, el día de hoy vamos a estar hablando y nos vamos a centrar en la segunda ley, que es la fuerza. ¿Sí? Aquí se nos está diciendo algo, y es que se nos dice que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que el objeto adquiere. Bueno, este símbolo que observan ustedes no es el símbolo infinito, sino es el símbolo de proporcionalidad. Se puede convertir a un signo igual si nosotros involucramos algo constante, y ese constante es la masa. ¿Sí? En un cuerpo en movimiento, lo constante es la masa. Puede cambiar la fuerza, puede cambiar la aceleración, pero su masa no cambia en ese momento. Entonces, esta es la ecuación que nos va a ayudar a nosotros a resolver problemas acerca de la segunda ley de Newton, que es la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en cuestión a unidades de medida, ¿sí? Unidades de medida. Primero vamos a ver en el sistema internacional, ¿verdad? Que se abrevia de esa manera. Sistema internacional. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando resolvemos un problema sobre fuerza, prácticamente lo que se va a estar haciendo es multiplicando kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces esa es la unidad de medida de la fuerza. Una fuerza es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero específicamente esa unidad recibe un nombre, ¿sí? Esa equivalencia recibe un nombre y es en honor a quien creó esa ley, Newton. Entonces, decir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es la unidad de medida Newton. Hay quienes que como símbolo utilizan, por ejemplo, la letra N, o otros que, por ejemplo, le agregan la N y la T. Realmente el símbolo correcto que se debe utilizar es solamente la letra N, y es una letra N mayúscula, ¿sí? Entonces, ahí está. Esa es la primera unidad de medida, que es en el sistema internacional. Entonces, podemos decir que la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons, ¿sí? En newtons. Y el newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿hay otras unidades de medida? Sí las hay, ¿sí? Esas unidades de medida son las siguientes. Entonces, para eso voy a mover un poco la pantalla. Entonces, tenemos el siguiente sistema. El siguiente sistema es el CGS, que por sus siglas nos dice qué es lo que utiliza. C significa centímetro, G significa gramo y S significa segundo. Entonces, acá prácticamente ya dije, la masa en este se mide en gramos y la aceleración se mide en centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces,
La fuerza en el sistema CGS será gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado. Y esta unión, ¿sí?, nos da origen a la abreviatura de DINA. Así se llama esa unidad de medida. Entonces, en el sistema CGS, la fuerza se mide en dinas. Si ven, este sí es con una letra minúscula, ¿sí? Y por último, en el sistema inglés, que es prácticamente el que se utiliza en Estados Unidos, en este la masa se mide en libras. Y la aceleración se mide en pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza es igual a libra por pies sobre segundo cuadrado. Y esa unión de medidas, ese producto de medidas, da como resultado y origen a la medida poundal. Entonces, en el sistema inglés, las fuerzas se miden en poundal. Normalmente, pues hoy en nuestros días se suele utilizar el sistema internacional, ¿verdad? Es el estándar para todos los países, entonces normalmente pues siempre se va a trabajar en newtons, pero no cabe la falta de problemas en donde las medidas se van a interpretar en las otras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes resuelven un problema y hay gramos, la masa está en gramos, la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado, ustedes deben de reconocer que entonces la fuerza va a quedar en libras. Si resolvemos un problema en donde dice libras y la aceleración empieza sobre segundo al cuadrado, entonces deben de reconocer que va a ser en pound. Y si fuera kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado, también de la misma manera deben de reconocer que es en newton. Ahora, con respecto a las abreviaturas de estas otras dos unidades de medida, no se abrevian. Se escriben así como están ahí. La DINA y el POMBA, así. No tiene abreviatura. No sé si hasta ese punto, pues yo no creo que haya alguna duda, pero si la tuvieran, que la pudieran hacer. No hay. No, profe. Bueno, entonces ahora, ya que hay varias unidades de medida, entonces también deben de haber equivalencias. Entonces aquí vamos a decir las siguientes equivalencias. Un newton es igual a 100.000 dinas. Un newton es igual a 100.000 dinas. Un pound es igual a 13.826 tinas aproximadamente. Podemos decir que un pound es igual a 0.3826 newtons. Muy bien. Entonces ahí está. Esas son algunas de las unidades de medida y de las equivalencias que hay ahí entre esos tres factores.
Si ven, pues el poundal es menor que 1 Newton, ¿verdad? Y ustedes mismos pueden encontrar esas equivalencias, ¿verdad? Pueden hacerlo, por ejemplo, buscando en internet, por ejemplo, Newton al poundal, y entonces van a encontrar esos factores, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Esas son las equivalencias y ahora vamos a resolver algunos problemas. No sé si ya copiaron para poder cambiar ahí. Todavía no, profe. Ya. Sí. Doy un tiempo ahí para los centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, bueno. Entonces, ahí hacemos esa multiplicación, 500 por 12. Y eso nos va a dar 6.000. ¿Sí? Ahora, ¿en qué unidad de medida nos va a quedar este problema? Ahí es en donde lo analizamos, miren. Masa, gramos. Aceleración, centímetros sobre segundos cuadrados. Entonces, vemos cuál es la unidad de medida que tiene gramos y centímetros sobre segundo cuadrado. Esas son las dinas. Entonces, la respuesta aquí es que la fuerza es de 6.000 dinas. Esa es la solución ahí de este problema. ¿Alguna duda? Y, por ejemplo, si yo vengo y les pregunto a cuántos newtons equivale en este mismo problema, ¿verdad? Esa fuerza que encontramos, ¿a cuántos newtons equivale? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Una conversión, ¿sí? Entonces diríamos, miren ahí, escribimos el número 6.000 dinas y vamos a convertirlas a newtons. Entonces, para eso utilizamos ahí el factor de conversión y eso lo tenemos aquí en las equivalencias. Dice que 1 Newton es igual a 100.000 dinas. Entonces, para eliminar dinas, ¿en dónde lo debo de escribir? ¿Arriba o abajo? Abajo. Recuerden que debe de quedar en posición contraria, ¿verdad? La primera cantidad pues ya está arriba, entonces la otra me va a quedar abajo. Y arriba me va a quedar Newton y ahí coloco ese factor. Entonces, 1 Newton, 100.000 dinas. Entonces, se cancelan las dinas y aquí lo que se debe hacer es una división. Si cancelo, por ejemplo, ceros, que es una técnica, me quedaría ya solamente 6 dividido 100 y eso es 0.06. ¿Y en qué unidad de medida? Newton. Entonces, vean, qué pequeña es la dina, porque aquí se miraba que era una gran cantidad de fuerza, 6.000 dinas, y en Newton, 0.06 Newton. O sea, relativamente es una fuerza muy pequeña la que se está aplicando. ¿Estamos claros ahí con esas
¿No es la solución? Sí, profe. Muy bien. Y pues ya para resolver, para lo demás es la misma situación. Para determinar en qué unidad de medida, pues ustedes deben de ver en qué valores tienen, ¿verdad? Ahora, como una ecuación se puede despejar, entonces a partir de la ecuación de fuerza, podemos también obtener ecuaciones para la masa y para la aceleración. Entonces, para la masa nos queda que la fuerza, que es igual a la fuerza dividido la aceleración. Y para la aceleración nos va a quedar que es igual a la fuerza dividido la masa. Entonces ahí ya completaríamos tres ecuaciones, ¿verdad? Fuerza igual a masa por aceleración, masa igual a fuerza dividido aceleración y aceleración igual a fuerza dividido masa. Y dependiendo pues de qué es lo que nos pidan en el problema, así es como vamos a resolver. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda,